Les contaré un momento histórico en el que la posición de la Asamblea Nacional del Ecuador tenía mucho más sensatez que la postura del presidente de la República del Ecuador y del líder de oposición en ese tiempo. Soy Necker Serrano y esto es Cortos Históricos Ecuador, cortos que no tienen nada de cortos pero valen la pena verlos. La Confederación Perú-Boliviana fue una confederación constituida entre 1836 a 1839, cuya máxima autoridad era Andrés de Santa Cruz. Ahora, en Ecuador estábamos bajo la administración del presidente Vicente Rocafuerte, mientras que el líder de oposición, con representación de su fuerza política en el Congreso, era el expresidente Juan José Flores. La noticia sobre los acontecimientos de la Confederación llegó a Ecuador. Estas dos facciones empezaron a mover sus hilos para conseguir apoyo de los políticos en Ecuador, unos a favor y otros en contra de la Confederación. Los que estaban a favor ofrecieron al presidente solucionar los problemas limítrofes que Ecuador tenía con Perú, a cambio de que nuestro país apoyara a la Confederación. El presidente acepta apoyarlos impulsando un tratado de alianza y amistad con la Confederación, que debía ser aprobado por la Asamblea. La propuesta de los contra la Confederación llega tarde y es rechazada por Rocafuerte. En respuesta a aquello, el bando contra la Confederación buscó a Juan José Flores, el opositor con influencia en el legislativo. El gobierno chileno le ofreció resolver los problemas limítrofes entre Ecuador y Perú y además le prometieron a Flores el cargo de general supremo de las posibles fuerzas expedicionarias chilenas en el norte del Perú, si Ecuador respaldaba a Chile. Motivado por sus intereses personales, Flores aceptó y trató de persuadir al presidente Rocafuerte, quien se mantuvo firme en su apoyo a la Confederación. Las motivaciones de Flores, el líder de oposición, eran personales, en contraste con la postura de Rocafuerte. Este último argumentaba que el Ecuador no podía respaldar a Chile, debido a la reciente crisis política de la que se recuperaba el país y a la falta de capacidad militar para enfrentar a la Confederación, y temiendo que aceptar la propuesta chilena pudiera desestabilizar la región y provocar una guerra a gran escala. Llegó el día en el que el proyecto del Tratado de Alianza y Amistad con la Confederación Perú-Boliviana fue aceptado por el legislativo, por un lado Rocafuerte resaltando su postura al Congreso y por otro lado Flores liderando la oposición a fin de hacer venir abajo el proyecto de Rocafuerte, buscando que se apruebe una rara neutralidad del Ecuador frente al tema de la Confederación, o sea, que Ecuador sea neutral ante el asunto pero a la vez que apoya a Chile. La Comisión Diplomática del Congreso, integrada por Francisco Marcos, Diego Noboa, Ignacio Torres y Vicente Ramón Roca, analizan el proyecto. Emiten su posición argumentando de que Ecuador debe adoptar una estricta neutralidad al tema de la Confederación e impulsar una mediación entre las repúblicas de Bolivia, Chile y Perú. Los sólidos argumentos del legislativo al final convencen al presidente Rocafuerte, que si bien él creía en la palabra de Santa Cruz de apoyar la solución limítrofe, reflexionó y recordó de que su proyecto no podía tener viabilidad debido a los nacionalistas peruanos que integraban el Congreso, que no iban a dar paso a su proyecto. Y es así que el presidente reconoce el error de su postura y apoya la propuesta de estricta neutralidad del legislativo. Con respecto a Flores, va a sonar gracioso, pero según el historiador Pedro Moncayo, nos comenta que Flores también apoyó la estricta neutralidad, no por los argumentos sólidos del Congreso, sino porque este personaje se entera de que los chilenos le cuentearon. Porque resulta que si Ecuador apoyaba a Chile, los chilenos iban a asignar a un general chileno a la expedición militar y no a Flores. Así que Flores, ¿cómo se le va a haber tomado esta noticia? Y hasta aquí termina esta historia. Con esto quiero enseñar que la institución de la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República no son el problema en la democracia, sino quienes la integran.